Bien, pues bienvenidos a la tercera jornada de Ideología y Presente 3, la democracia. Y vamos a continuar con las conferencias. Tenemos ahora el placer de tener al profesor Ignacio Sánchez Cuenca. Es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid y director del Instituto Carlos III Juan Marx de Ciencias Sociales también de la Universidad Carlos III de Madrid. Anteriormente fue profesor en la Universidad Complutense, en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad de Salamanca. En 2004 fue Rice Visiting Associate Professor en la Universidad de Yale. Es autor de numerosos libros, los más recientes La confusión nacional, La democracia española ante la crisis catalana, La superioridad moral de la izquierda, La desfachatez intelectual, Atado y mal atado y La impotencia de la democracia. Ha publicado artículos académicos en revistas de reconocido prestigio como Journal of Conflict Resolution, Journal of Peace Research, Politics and Society, Annual Review of Political Science, Party Politics, European Union Politics, Government and Opposition in Terrorism y Terrorism and Political Violence. Interviene frecuentemente en medios de comunicación y en la actualidad escribe en Infolibre y en la revista digital Contexto. Muchas gracias, Ignacio, por estar aquí hoy con nosotros. Cuando quieras. Pues muchas gracias. Como somos muy pocos, espero que no mantengamos mucha formalidad y que podamos casi hacerlo como un seminario más que como una conferencia solemne, ¿no? El tema que quería presentar esta tarde es la relación entre democracia y tecnocracia, que así a priori puede sonar como un asunto un poco sexy, pero que enseguida voy a intentar conectar con cuestiones de actualidad. Bien, quizá en el momento actual el debate más vivo se produzca no entre la relación, no sobre la relación entre democracia y tecnocracia, sino más bien sobre los desafíos que plantea el surgimiento y expansión de movimientos populistas a las democracias liberales tradicionales. Y es de lo que todo el mundo está hablando. Todo el mundo está hablando de qué está pasando en las sociedades occidentales para que de repente tengamos sorpresa tras sorpresa, bajo la forma de Trump o Brexit o reforzamiento de partidos xenófobos o partidos nuevos de izquierda como Podemos o el Frente de Izquierda francés, o partidos con una ideología ambigua como el Movimiento 5 Estrellas, que están desestabilizando y desestructurando los sistemas de partidos tradicionales. Se está escribiendo muchísimo sobre ello y lo que parecen tener en común todas las opciones populistas es que todas ellas, con independencia de su orientación ideológica, realizan una crítica deslegitimadora del establishment, de las élites políticas y económicas de los países, y en segundo lugar, ya digo, con independencia de la ideología que cada una de estas fuerzas defienda, hay claramente una reivindicación de soberanía, de recuperar la soberanía perdida, y con la soberanía viene el autogobierno. La idea de que las decisiones ya no se pueden tomar a escala nacional o a escala estatal, que las decisiones se están tomando en marcos que desbordan los límites naturales de las democracias liberales y que eso adelgaza o empequeñece el principio de autogobierno, es decir, que los ciudadanos tengan capacidad de decidir por sí mismos en qué tipo de sociedad quieren vivir. Como decía antes, se están escribiendo muchísimas páginas sobre esta cuestión y, a mi juicio, muchos de los planteamientos que se hacen no dan en el clavo o no van en la dirección correcta en la medida en que pasan por alto lo que tal vez sea la razón principal por la que todo esto surge, que tiene que ver con la expansión de la tecnocracia. Y eso es lo que quisiera hablar. Y al final de la charla volveré a conectar con el surgimiento de partidos populistas como consecuencia de esta expansión de la tecnocracia. La expansión de la tecnocracia, desde un punto de vista empírico, es innegable. Hay, desde los años 70 hasta el presente, hay una proliferación enorme de agencias independientes, es decir, agencias cuyos decisores no han sido elegidos popularmente, y aquí pues tenemos los bancos centrales que tienen una influencia muy poderosa sobre la vida política, las agencias reguladoras, las organizaciones internacionales, los tribunales constitucionales,
los comités de supervisión fiscal, etcétera, etcétera. Lo que tiene en común esta tendencia expansiva de las agencias tecnocráticas es que consiguen ir despolitizando ciertas áreas políticas del ámbito democrático. Es decir, consiguen que las decisiones principales sobre asuntos, sobre todo económicos, aunque no únicamente, las tomen expertos que pertenecen a estas instituciones independientes y que por lo tanto despolitizan, porque no entra dentro del juego de mayorías y minorías, las áreas correspondientes. El caso más evidente quizá pueda ser el de la política monetaria, que en casi todos los países occidentales ya ha sido sustraído del alcance del poder de decisión de los gobiernos. Las políticas monetarias están en manos de los bancos centrales independientes y a su vez la política monetaria tiene lo que se llama en la jerga técnica spillovers o externalidades sobre otros muchos aspectos de la política económica, lo cual limita o restringe la capacidad de maniobra de los gobiernos representativos. La tecnocracia se caracteriza porque utiliza un principio de legitimación distinto a la democracia. Es un principio de legitimación que reside en el conocimiento experto, en la ciencia normalmente, y las justificaciones que se proponen habitualmente para defender la necesidad de formas de gobierno tecnocráticas son varias. La primera de ellas es que el horizonte temporal de los expertos o de los científicos siempre es mayor o más largo que el de los políticos. Los políticos están obsesionados, según esta doctrina o según esta idea, por las consecuencias electorales de sus actos y están pensando, por lo tanto, en la próxima convocatoria electoral, mientras que un experto puede pensar a mucho más largo plazo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la cuestión medioambiental hay una corriente muy importante entre los que estudian las políticas públicas que defiende que la única manera de afrontar con una mínima garantía de éxito el cambio climático es quitando la política medioambiental de las manos de los representantes del pueblo y pasándoselo a las personas que de verdad saben sobre esto, que son los científicos y que van a mirar por el bienestar y a largo plazo de la humanidad. En segundo lugar, los expertos no responden ni a consideraciones electorales ni a grupos de presión, precisamente porque su supervivencia en el puesto no depende de un mecanismo electoral. Pueden desentenderse de si sus decisiones son mejor o peor aceptadas por la población, por la ciudadanía. En tercer lugar, sus decisiones se basan en evidencia científica, se basan en los resultados de conocimiento que ha sido construido de acuerdo con métodos científicos y por lo tanto, en principio, su conocimiento es más fiable, o el tipo de información que utilizan es más fiable que aquella que utilizan los políticos, que van a utilizar cualquier información de manera instrumental siempre y cuando beneficie sus intereses políticos. Y por último, también en los debates tradicionales sobre tecnocracia se habla mucho de la calidad de la deliberación entre los expertos. Mientras que los políticos están todo el día en el juego de las acusaciones mutuas, los expertos deliberan de otra forma, es decir, razonan con mayor rigor, con mayor profundidad y en general están más acostumbrados a hacerse cargo de datos o de información que no confirme sus ideas previas. Es decir, tienen una mayor capacidad de aprendizaje, son más sensibles al conocimiento que exista sobre la cuestión. Estas son las típicas razones que se aducen para defender las bondades del modo de gobierno tecnocrático frente al modo de gobierno democrático. En última instancia, los dilemas que plantea la tecnocracia proceden del conflicto clásico entre democracia y verdad, del cual voy a hablar en un segundo. Es importante subrayar antes de ello que la tecnocracia puede adoptar formas muy variadas, es decir, no es una característica ni siquiera de las democracias liberales avanzadas y ni siquiera tiene que ver estrictamente o intrínsecamente con el capitalismo. De hecho, durante los años 70 y 80 hubo una literatura abundante sobre la tecnocracia en la URSS, en la Unión Soviética, y cómo la URSS dejaba a un lado las consideraciones ideológicas para delegar en expertos, en matemáticos, en managers, en científicos, las tareas de la planificación, que no eran tareas menores, es decir, había que resolver el asunto de los precios y de las cantidades de los bienes producidos.
Y más en general, dentro de la URSS, a partir sobre todo de los años 70, hubo una corriente importante de lo que llamaban la capacidad de problem solving, de resolución de problemas que tenían los científicos frente a los políticos. O sea que también incluso dentro de un régimen extremadamente ideologizado como era el de la Unión Soviética puede darse un desarrollo importante de la tecnocracia. La tecnocracia que conocemos mejor hoy en día es lo que podemos llamar la tecnocracia neoliberal, la que podemos ver a nuestro alrededor de forma cotidiana en estos tiempos, que a diferencia de la tecnocracia que podía darse en los regímenes comunistas, aquí lo que la misión que se le encomienda a los tecnócratas, a los expertos, es que protejan a los mercados y su libre funcionamiento frente a las posibles decisiones que pueda tomar la democracia. El problema entre democracia y verdad es muy antiguo, se puede ilustrar con una obra de teatro muy interesante de Ibsen, el autor noruego, El enemigo del pueblo, de 1882, en el que plantea el siguiente dilema, un dilema que a todo el mundo le sonará porque en realidad tiene raíces muy antiguas en la filosofía y se remite a las cuestiones que trató Platón ya en algunos de sus diálogos, en el Gorgias y también en la República. Entonces, la historia es la siguiente: hay un pueblo pequeño cuya vida económica depende enteramente de un balneario. Es un balneario que visitan muchos turistas para tratarse con las aguas que hay allí, y un médico del pueblo, tras realizar una investigación, descubre que las aguas están contaminadas. Y entonces el médico se pone en contacto de inmediato con los poderes locales del pueblo, es decir, con el alcalde, con los periodistas, etcétera, y plantea la cuestión de las aguas contaminadas. No queda más remedio que celebrar una asamblea popular, lo que llaman los anglosajones un town hall meeting, y entonces se reúnen todos los vecinos allí y deciden qué hacer. Y la resolución que toman de forma democrática es marginar completamente las opiniones del doctor y seguir adelante ocultando que las aguas están contaminadas, porque al fin y al cabo esa es su forma de vida y de supervivencia. Ibsen trata la cuestión como las decisiones incorrectas o inválidas que puede tomar una democracia frente al conocimiento honesto del médico que sabe la verdad y que quiere actuar en función de la verdad. Es interesante que Ibsen lo plantee que el protagonista de su drama es un médico, porque la metáfora médica es la que aparece constantemente en la literatura sobre democracia y verdad. De hecho, ha habido un estudio reciente de un lingüista que ha analizado 100.000 palabras publicadas en revistas económicas en la etapa de la crisis desde el 2008 hasta el presente, y ha analizado las distintas metáforas en las que se presenta la crisis económica, y la metáfora más frecuente de todas ellas, con mucha diferencia, es la metáfora médica. Entonces, el economista es el médico que tiene que sanar un sistema económico que está enfermo o que está al borde del colapso. Esta metáfora médica es la que, ya digo, se puede encontrar incluso en los textos de Platón, y que continúa pues más o menos hasta el presente, con la diferencia de que en los últimos 30 años hemos llegado a una especie de consenso social en virtud del cual existe algo parecido a la medicina en el terreno social, que es la economía. La economía sería la medicina aplicada al colectivo humano. Así como la medicina puede salvar de las enfermedades al individuo, la economía puede salvar de sus padecimientos a una sociedad. El peso de la economía en los últimos 50-60 años ha aumentado espectacularmente. Si se miran, por ejemplo, los programas de los partidos políticos y se cuenta cuántas veces aparece la palabra economía desde los años 50 hasta aquí, el crecimiento es exponencial. Y este es un desarrollo que, aunque ahora nos resulte un poco extraño, es muy reciente, en el sentido de que hace más de 70 años ni siquiera existían los sistemas de contabilidad nacional. Entonces no se podía calcular cuánto era el déficit en relación al PIB, porque no se sabía lo que era el PIB, es decir, el concepto de PIB todavía no existía, ¿no? Es algo que se desarrolla en el sistema de contabilidad macroeconómico, es un invento de los años 50, y antes de ello los gobernantes actuaban un poco a ciegas o con datos muy precarios con respecto a las decisiones económicas. Una vez que la economía se desarrolla como ciencia social y que proporciona instrumentos analíticos para entender cómo está evolucionando en cada momento
la economía, los economistas comienzan a adquirir mayor protagonismo en la vida política y hoy es raro un político que no tenga a su lado un asesor económico que es el que le dice lo que tiene que hacer en todas las cuestiones de política económica. Y en general lo que vemos, estos son estudios empíricos muy interesantes, vemos cómo desde los años 70 hasta aquí la composición de los gobiernos ha variado de forma muy visible, de forma que los ministros que antes pertenecían a sindicatos han sido reemplazados en casi todos los casos por ministros que proceden o bien de la ciencia económica o bien del mundo de las finanzas. Si creemos o participamos del consenso social sobre el rigor epistemológico de la economía, pues el dilema que ya se planteó en Platón vuelve a resurgir con mucha claridad. ¿Puede un gobierno democrático, o tiene sentido que un gobierno democrático se desvíe de lo que recomienda la ciencia económica? Si los economistas nos aseguran que este es el curso correcto de acción, ¿por qué diablos íbamos a permitir que unos representantes de los ciudadanos tomen decisiones que van contra el bienestar común, que es lo que analizan los economistas con sus modelos y teorías? Es decir, el economista tiene un origen claro en la economía como ciencia moral, y el objetivo último consiste de forma claramente utilitaria, que consiste en maximizar el bienestar que hay en la sociedad. Este dilema entre democracia y ciencia económica alcanza su máxima expresión en el neoliberalismo, que es un concepto resbaladizo, un concepto controvertido, pero no obstante útil y que recoge algo que parece ser real. El neoliberalismo no es ciencia económica, es ideología económica construida a partir de la ciencia económica. Por eso hay muchos economistas que no son neoliberales, pero casi todos los neoliberales son economistas. De hecho, yo creo que es la ideología espontánea más frecuente entre los economistas. Por lo menos entre los economistas con influencia o con poder de decisión. Cuando se hacen encuestas economistas, lo que nos dicen los datos es que los economistas tienden a estar situados un poco en el centro izquierda, tienen una cierta querencia por el keynesianismo y por la socialdemocracia, pero cuando vamos a los economistas que de verdad tienen influencia real, pues entonces lo que nos encontramos sobre todo es ideología neoliberal. Es difícil caracterizar el neoliberalismo porque hay varias escuelas en su seno. Mirando un poco la literatura sobre neoliberalismo, pues es fácil identificar la escuela austríaca, la que procede de von Mises y Hayek, la escuela de Chicago asociada a Milton Friedman, la escuela de Virginia asociada a James Buchanan y Gordon Tullock, y la escuela de Rochester, menos conocida porque no es una escuela de economistas, es una escuela de politólogos que encabeza o que lideró en su día William Riker. Tienen posiciones a veces muy divergentes sobre cuestiones sustantivas en economía, pero todos ellos comparten una defensa del libre mercado y de un gobierno limitado que proteja o que permita que florezca la libertad y la eficiencia. Eso yo creo que es la característica mínima del neoliberalismo. A diferencia del liberalismo clásico, que otorga un papel mínimo al Estado, el neoliberalismo se toma muy en serio el Estado y considera que es una pieza esencial del sistema económico. Es decir, el Estado tiene que existir, tiene que ser un Estado fuerte, pero tiene que ser un Estado que esté al servicio del funcionamiento de los mercados. Los mercados por sí mismos pueden distorsionarse por un número elevado de razones, y el Estado debe regular y debe conseguir, debe garantizar que los mercados funcionen de acuerdo con los principios de competencia. El neoliberalismo, por tanto, se toma en serio los resultados de la ciencia económica y extrae consecuencias políticas de ellos. Y ahí es donde se plantea el origen de la tecnocracia contemporánea. Podríamos hablar de muchos aspectos del neoliberalismo, aquí me interesa solamente aquellos que explícitamente arremeten de forma crítica contra la democracia. Es decir, la parte del neoliberalismo que sin ningún tipo de cortapisas cuestiona el modo de funcionamiento de los estados, de los gobiernos representativos. Voy a hablar en primer lugar sobre la elección pública, o lo que se llama la escuela de Public Choice, la escuela de Virginia, cuyo primer teórico fue James Buchanan, sobre el que se ha publicado recientemente una biografía
muy controvertida en Estados Unidos, que ha despertado una polémica fenomenal que se llama Democracy in Chains, en el que se plantea que Buchanan ya en los años 60, aparte de ser un racista y un economista sureño, ya tenía ideas muy conservadoras sobre cómo debía funcionar la política. Y se muestra además toda la conexión entre Buchanan y los think tanks neoliberales y la financiación de este tipo de trabajos. La idea principal de la elección pública es que el Estado no es el agente benevolente que supone la teoría económica tradicional, no es el agente que maximiza utilidad, sino que es un agente, más bien es un agente plural, es un agente heterogéneo en el que anidan diversas instituciones, cada una de las cuales no mira por el bien común, sino que mira por sus propios intereses. De forma que los responsables de dichas instituciones están buscando cómo maximizar presupuesto y poder dentro de la administración más que el bien común. Esa es la idea que inspira todo el enfoque de elección pública. Así como los keynesianos, desde los años 30 en adelante, se basan constantemente en los fallos de mercado para justificar la intervención pública, lo que hace la Escuela de Virginia es hablar de fallos de gobierno como contrapeso a los fallos de mercado. Los fallos de gobierno lo que harían sería convencernos de que es necesario quitar poder de decisión a los estados modernos. Básicamente estos se articula en torno al concepto de rent seeking, que desarrolló una economista en el año 74, Ann Kruger, cuando estudia las economías en vías de desarrollo y los problemas que sufren, los cuellos de botella que impiden su crecimiento económico. Y esto, sin tecnicismo de ningún tipo, lo que quiere decir es que toda regulación estatal genera rentas que van a ser aprovechados por aquellos que tengan un mejor acceso al poder político. Es decir, aquellas empresas que estén mejor situadas para influir o para recibir dádivas del Estado son aquellas que se van a quedar con todas las rentas que produce el Estado. Estas rentas tienen que ver con las aranceles comerciales, y cualquier restricción al comercio internacional genera unas rentas que pueden ir a parar a unos beneficiarios específicos, que pueden ser unas empresas que funcionan mejor gracias a la restricción de las importaciones. Puede ser también los controles de precios. Esto es evidente, los controles de precios favorecen a algunos colectivos y perjudican a otros. O los obstáculos a la competencia, es decir, las barreras que se ponen para que no entren nuevos competidores. Todo eso va generando rentas que son aprovechadas por algunos grupos con acceso privilegiado al poder. La democracia, desde este punto de vista, más que un sistema de autogobierno colectivo, sería un sistema de intercambio de favores entre el Estado, con las rentas que genera, y los grupos de presión o los grupos de productores que se benefician de todas estas rentas. Más interesante, creo, todavía que la elección pública es la escuela de elección social en la versión de la escuela de Rochester, porque esto es un torpedo directo, es una carga de profundidad contra la idea clásica de democracia representativa. La tesis nuclear de la escuela de elección social es que las decisiones colectivas no se pueden basar en un procedimiento democrático de agregación de preferencias. Y aquí lo que se trae siempre a colación es el teorema de Arrow. Yo no sé si aquí todo el mundo está familiarizado o no con el teorema de Arrow. Lo que dice el teorema de Arrow de forma totalmente telegráfica es que si hay al menos tres alternativas y ponemos un conjunto mínimo de condiciones sobre qué cuenta como toma de decisión democrática, entonces no se puede llegar a resultados colectivos coherentes. De forma técnica, no podemos evitar la ocurrencia de lo que se llaman ciclos de Condorcet. Ciclos de Condorcet son conjuntos de órdenes de preferencias colectivos que son intransitivos. Es decir, un colectivo prefiere A a B, prefiere B a C, pero prefiere C a A. Eso es intransitivo y eso hace que el orden de preferencias no tenga un significado claro, no es interpretable, ¿no? Lo mismo sucede con el teorema del caos. El teorema del caos es una cosa más técnica. Lo que establece el teorema del caos es que en espacios políticos multidimensionales, el que tiene el control de la agenda, es decir, el que regula cómo se van ofreciendo las alternativas para la consideración de los votantes,
puede manipular suficientemente el resultado como para que al final la votación última coincida con el deseo del agenda setter, de quien tiene el control de la agenda. Esto de nuevo lo que nos dice es que los procesos de agregación de preferencias son inestables y no se puede confiar en ellos. Desde un punto de vista más filosófico, la consecuencia de esto es bastante letal. La consecuencia de esto es que los procesos de agregación de preferencias que tienen lugar en todas las democracias son arbitrarios. No podemos extraer ninguna conclusión de ellos. Una forma de expresar esta misma idea es decir que no existe nada parecido al interés general o al bien común. Que eso es un constructo intelectual que no tiene un respaldo analítico claro, porque el interés general exige que haya una función de elección que mapea las preferencias individuales con los resultados colectivos, y esa función social sabemos por el teorema de Arrow que no puede ser coherente. La única manera de evitar los ciclos de Condorcet en un teorema de Arrow es si relajamos las condiciones democráticas y permitimos que quien toma la decisión sea un dictador. Entonces la única manera de obtener coherencia política es dejar la decisión en manos de un dictador. Este es un resultado duro para la filosofía política porque pone en cuestión todas las doctrinas clásicas sobre cómo funciona el gobierno representativo. Con los resultados de la Escuela de Elección Pública y con los resultados de la Escuela de Elección Social es lógico que los neoliberales sientan una desconfianza profunda hacia la democracia. La democracia la conciben como un potencial ataque a la libertad individual cuando interfiere en el funcionamiento de los mercados y por lo tanto altera los incentivos naturales que tienen los agentes cuando entran en el orden económico. Es muy interesante observar en la literatura neoliberal la fascinación que produce el caso chileno en los años 70 y principios de los 80 con Pinochet. Tanto Milton Friedman como Friedrich Hayek como James Buchanan, los tres acuden a Chile en distintos momentos, se entrevistan con Pinochet, y Hayek, que es el más explícito de los tres, pues reconoce que las cosas se están haciendo bien en Chile, es decir, que la política económica es la adecuada para un pensador neoliberal, porque se están introduciendo los cheques escolares, se está privatizando la seguridad social, se están desregulando los mercados que anteriormente estaban regulados, etcétera, etcétera. Y Hayek, en una entrevista que concede en la capital, en Santiago, a la prensa, dice sin ningún tipo de complejos que él prefiere una dictadura liberal, es decir, una dictadura que respete los principios del mercado libre, a una democracia iliberal, a una democracia que interfiera con el funcionamiento del orden económico. Desde este punto de vista, la democracia tiene un valor meramente instrumental para el neoliberal. La democracia funciona en la medida en que la democracia siempre supone o implica una fragmentación del poder. La democracia se distingue de las varias formas de autoritarismo porque el poder está más repartido. Y la repartición o fragmentación del poder es positiva en la medida en que hace que los gobiernos sean menos poderosos y tengan menos capacidad, por tanto, de interferir en el orden económico. Pero es una pura justificación instrumental, no ve nada intrínsecamente positivo en la democracia. De hecho, hay como un intento de cuadratura del círculo entre los neoliberales, porque ellos dan más importancia a la libertad económica individual que a la democracia, pero al mismo tiempo entienden que la democracia es necesaria para que el Estado no sea demasiado poderoso. Entonces aquí hay dos partes que se reconcilian con dificultad. Por un lado, que el Estado necesita algún tipo de legitimación popular para funcionar, pero esa legitimación popular tiene que estar muy limitada, porque si se excede, es decir, si damos demasiado poder a los gobiernos pueden acabar interfiriendo en la libertad individual, en este sentido estricto del neoliberal, que considera que la libertad individual incluye todos los derechos económicos de libre iniciativa y libre competencia. La forma que han encontrado los neoliberales desde el punto de vista institucional de reconciliar ambas exigencias, un Estado que vigile los mercados pero que no se transforme en una fuente de amenaza a los mercados, pasa por introducir democracia pero
a la vez despolitizar aquellos asuntos que afectan a la economía. Es decir, la democracia debe ser un término residual que fragmente el poder, pero que no permita que los gobiernos lleven a cabo transformaciones importantes del orden económico. ¿Cómo conseguir eso? Pues seleccionando a los gobernantes mediante elecciones, mediante el mecanismo electoral, pero impidiendo que los gobernantes tomen decisiones en el ámbito económico, es decir, despolitizando la economía. Esto es algo que ya vio Bourdieu en sus primeros estudios sobre globalización económica. ¿Cómo se consigue despolitizar un cierto área de gobierno, un cierto área de decisión? Bueno, pues la tecnocracia neoliberal creo que tiene dos características que son claramente visibles en nuestras sociedades actuales. Por un lado, la constitucionalización de la política económica, es decir, la introducción de reglas frente a discrecionalidad. El gobierno esté atado por reglas y no pueda sino hacer las políticas económicas que el neoliberalismo entiende que son las adecuadas, y eso lo hemos visto recientemente en la crisis económica, cuando los estados en el año 2012 firman el pacto fiscal, que introduce la regla de oro del déficit cero, y que en algunos países se ha constitucionalizado enteramente, no solo a nivel europeo, sino también a nivel nacional, en España, en Italia, en Eslovenia. Y luego, por otro lado, aquello que no se constitucionaliza enteramente se puede despolitizar delegándolo a agencias independientes. Y aquí conecto con lo que decía al comienzo de mi intervención, de que la expansión de agencias tecnocráticas, de agencias no electas, es lo que está detrás de gran parte del malestar democrático que observamos en nuestra época. La delegación a agencias independientes es especialmente visible en el caso de los bancos centrales, y hay algunos autores como Wolfgang Streeck, por ejemplo, que argumentan ya sin tapujos que en el orden supranacional europeo el soberano no es ni el Estado ni la ciudadanía, el soberano es el Banco Central. Es decir, el Banco Central, la soberanía entendida como principio último del poder o principio supremo del poder, está en manos del Banco Central, porque el Banco Central decide si un país entra en quiebra o no entra en quiebra en estos momentos dentro de la Unión Monetaria. Si el Banco Central decide no ayudar a un país endeudado, ese país colapsa económicamente. En la medida en que el Banco Central no está sujeto a ningún tipo de control o accountability democrática, Streeck argumenta que es el verdadero soberano en estos momentos. Y eso sería una novedad política interesante, que una agencia independiente, una agencia tecnocrática pueda ser el soberano de un sistema político. Las agencias independientes existen a nivel nacional a través de bancos centrales y agencias reguladoras, pero son también muy importantes a nivel supranacional. El Fondo Monetario Internacional es un caso típico de agencia tecnocrática, pero también las propias instituciones europeas. La Comisión Europea es una institución no electa, claramente tecnocrática, que toma decisiones no mediante mecanismos de accountability democrática, sino a través de mecanismos de accountability regulatoria, es decir, razonando y explicando sus decisiones de forma muy detallada, pero no sometiéndolas a la consideración ciudadana. La combinación de una Comisión Europea relativamente potente que puede interferir en las políticas monetarias y también fiscales de los países, más bancos centrales independientes, es la tormenta perfecta desde el punto de vista de la democracia representativa, es decir, vacía de poder a los gobiernos nacionales e instala todo el poder de decisión sobre instancias que no tienen legitimidad popular. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos en la Unión Europea. ¿Cómo afecta la tecnocracia neoliberal a la democracia? Bueno, no lo afecta de una única manera, depende de cuáles sean nuestras concepciones sobre la democracia. Lo que hago en el trabajo sobre el que se basa esta presentación, que es un capítulo para un libro colectivo sobre tecnocracia y democracia, lo que hago es distinguir de forma muy gruesa entre dos concepciones de democracia, lo que llamo la concepción individual o liberal y la concepción colectiva o agregativa. Aquí lo que estoy haciendo es reunir en dos polos tradiciones intelectuales distintas, pero que guardan algún tipo de parecido de familia entre sí. En el caso de la democracia, que llamo individual, y la llamo individual por motivos que van a ser evidentes en un segundo,
los elementos clave del sistema son, por un lado, la alternancia pacífica en el poder, es decir, que la democracia es el único sistema en el que se puede producir una alternancia entre dirigentes políticos sin que medien guerras civiles o enfrentamientos armados, que eso es lo que defendió de forma muy famosa Karl Popper en La democracia abierta y sus enemigos. Por otro lado, consiste en entender la democracia como un mecanismo de selección de representantes mediante competición por el voto, que es la idea de democracia que defendió Schumpeter en Capitalismo, Socialismo y Democracia, el libro del año 43, y que quizá haya sido el trabajo más influyente en la teoría democrática moderna de los últimos 70-80 años. En la democracia individual tenemos, por lo tanto, alternancia pacífica en el poder, selección de representantes mediante competición electoral, es decir, la función de la democracia es generar un gobierno, tener un gobierno limitado en tercera instancia, y en cuarta instancia, y esto es quizá lo más importante para los filósofos políticos de esta corriente, es que la democracia produce igualdad política, porque todo el mundo tiene un voto, y libertad individual. Le llamo a esta gran corriente, en la que estoy metiendo cosas muy diversas, muy heterogéneas, le llamo democracia individual, porque tanto la igualdad como la libertad son propiedades del sistema que se pueden disfrutar individualmente, que no requieren ningún tipo de intencionalidad colectiva, no requieren ningún tipo de esfuerzo colectivo. Si yo tengo libertad individual, puedo decidir por mí mismo qué hago con mi vida, con mis recursos, con mis decisiones políticas, y la igualdad es un concepto relacional, eso es evidente, pero no es un concepto colectivo. La igualdad es una relación entre individuos. Frente a esta manera de entender la democracia como un sistema que produce valores que se pueden disfrutar de forma individual, hay una tradición muy fuerte también en la historia del pensamiento de democracia colectiva o democracia agregativa, en la cual las elecciones no se ven ni como un mecanismo de formación de gobiernos, ni como un mecanismo de fragmentación o limitación del poder del Estado, sino que se ven como un mecanismo de autogobierno colectivo. Es decir, son los ciudadanos los que colectivamente deciden cómo quieren gobernarse a través de unas elecciones populares. Esta idea está muy asociada, por supuesto, a la democracia rusoniana. Esto es bastante evidente. Las teorías colectivistas o colectivas de la democracia ponen el énfasis sobre elementos que no tienen mucho que ver con los de la democracia individual, porque lo que más insisten es en la existencia de un demos, es decir, de un conjunto de individuos que voluntariamente aceptan tomar decisiones mancomunadamente, colectivamente, y ese demos es el sujeto del sistema político y tiene soberanía. Es decir, el principio de soberanía se afirma explícitamente en las teorías agregativas o colectivistas, entendiendo que es el pueblo o la nación, o como queramos caracterizarlo, el que tiene el principio último de poder. Y eso se refleja, por supuesto, a través de la capacidad constituyente que tiene el pueblo. Es decir, el poder constituyente reside en el pueblo, la gente, el demos, la nación, como queramos llamarlo. Tanto el autogobierno como el principio de soberanía popular son propiedades colectivas, es decir, solo se pueden realizar en la práctica mediante formas de intencionalidad colectiva, en las que hay diversas personas que deciden actuar conjuntamente con las mismas intenciones. Por eso lo llamo democracia colectivista o democracia colectiva, a pesar de que el término tenga connotaciones negativas en la teoría política. Pues bien, la tesis básica, voy a ir acabando ya, yo creo, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, ya voy acabando. La tesis básica del artículo es que la tecnocracia es compatible con la visión individual de la democracia, pero es incompatible con la visión colectiva de la democracia. Es decir, si entendemos que la democracia es una forma de formar gobiernos, fragmentar el poder, garantizar la igualdad y permitir que los individuos actúen con libertad, entonces la tecnocracia no entra en contradicción con la democracia, no necesariamente. Es decir, podemos tener agencias tecnocráticas en el sistema político y a la vez los gobiernos pueden ser elegidos popularmente y los gobiernos estar basados en el principio de igualdad política y de libertad individual. Lo que hace la tecnocracia realmente es limitar la capacidad de autogobierno, es decir, la tecnocracia entra en conflicto con la visión colectiva de la democracia, no con la visión individual. Y de hecho, si uno lee la literatura sobre
neoliberalismo y política, lo que hace el neoliberalismo a través de sus desarrollos tecnocráticos es eliminar por completo del panorama político la idea de soberanía popular. Esa es una idea que queda eliminada. En el libro de Wendy Brown reciente, Undoing the Demos, esta es la idea principal. La idea principal es que en el mundo neoliberal la democracia solo puede funcionar como forma de seleccionar gobiernos, pero no tiene sentido concebir un pueblo, un demos, que acepta autogobernarse colectivamente a través de elecciones populares. Desde este punto de vista, si esto fuera correcto, el populismo sería un intento claro de recuperar aquello que la tecnocracia neoliberal ha robado a las democracias representativas tradicionales, que es el demos y la soberanía popular. Y lo que une, como decía antes, a todas las corrientes populistas, lo que tienen todas ellas en común es que en todas hay una reivindicación de la soberanía perdida. La soberanía se ha perdido como consecuencia del tipo de economía global que tenemos, en la que el neoliberalismo es la fuerza ideológica dominante, y eso hace que amplias capas de la población, que no son mayoritarias en ningún país de momento, o que están muy cerca del 50%, en torno al 50%, pero no llegan a superarlo, ni en Estados Unidos, donde Trump perdió las elecciones por varios millones de votos frente a Clinton, pues en todas ellas hay amplios sectores de la población que reaccionan optando por partidos o formaciones políticas nuevas que tienen una promesa de recuperación de soberanía. Ese es el elemento común. Y eso solo se entiende si antes hacemos un diagnóstico de las democracias en función de lo que la tecnocracia ha supuesto de coste. Es decir, la tecnocracia lo que ha hecho ha sido erosionar toda la parte de soberanía y construcción de demos en los regímenes representativos, ha ido vaciando toda esa parte de la democracia, despolitizando áreas enteras del sistema representativo que han sido reemplazadas por toma de decisión tecnocrática, y eso es lo que explicaría que estemos en estos momentos ante una explosión de demandas populistas que podemos luego discutir si están bien dirigidas, si están destinadas a estrellarse con la realidad, pero que tienen todas en común esta reivindicación de soberanía. Vale, pues aquí lo dejo. Muchas gracias, Ignacio, por la charla, que yo creo que ha sido interesantísima, que seguro dará mucho de qué hablar. Así que iniciamos la ronda de preguntas, comentarios, críticas. Yo tengo varias preguntas, pero sí. ¿Quieren empezar? Sí, Moisés. Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias, Ignacio, por venir a estas horas en las que el cuerpo te pide estar en posición horizontal, ¿no? Ha sido una charla muy interesante, te lo agradezco, y bueno, tengo una pregunta respecto de tecnocracia. Se habla de la tecnocracia en sentido económico, como bueno, pues hay unos expertos que reclaman tener un conocimiento acerca de qué ha de hacerse, qué políticas económicas han de ponerse en marcha. Me gustaría, si es posible, que hablases, o que fuera muy brevemente, de otra forma de tecnocracia, que creo que a lo mejor se ha tematizado menos, no lo sé, que es la idea de que los asuntos políticos se tienen que resolver a partir únicamente de los tribunales. Es un asunto realmente muy en boga en la esfera pública, por lo que está, bueno, por el problema de Cataluña. Parece que los conflictos colectivos, en última instancia, y hay una serie de expertos, que sean los tribunales, los que sean, los que de alguna manera tienen la receta para solucionarlo, los que van a aplicarlas o van a recomendar las políticas correctas, pero que nuevamente ahí tampoco hay espacio para el debate político. De manera que si incluso a mí me resultaría más difícil, digamos, debatir o discutir contra una persona que abogue por una tecnocracia económica absoluta, lo que me sorprende es que realmente tiene la popularidad que tiene esta otra forma de tecnocracia. Bien, esta es una cuestión muy interesante que me permite además precisar mejor los términos de la crítica que he intentado presentar sobre la tecnocracia, porque hay una diferencia fundamental entre la delegación de decisiones a tribunales independientes y la delegación de decisiones a agencias económicas independientes también o no electas. Y eso es muy interesante de comparar, ¿no?
Yo tengo una posición crítica en general sobre la independencia de los jueces, y así lo argumenté en un libro que publiqué hace ya 8 años, que se llama Más democracia, menos liberalismo, donde hago un análisis crítico del crecimiento de los tribunales constitucionales en términos de capacidad de decisión, ¿no? Pero olvidándonos de la parte crítica, si simplemente comparamos desde un punto de vista conceptual la delegación a tribunales con la delegación a agencias económicas, hay una diferencia fundamental. En el liberalismo clásico, cuando se argumenta a favor de la división de poderes y por tanto de la existencia de un cuerpo jurídico independiente del poder político, se hace para salvar a la democracia de sí misma. Y si uno lee los textos liberales, lo que dicen es que para garantizar que la democracia funcione adecuadamente, necesitamos poner freno a ciertas decisiones que la propia democracia podría tomar. Es decir, si las mayorías no tienen límites y actúan en contra de los derechos de las minorías, la democracia estaría reventando o estaría traicionando sus propios ideales, ¿no? Por lo tanto, la independencia del sistema judicial se justifica sobre todo como una manera de perfeccionar o mejorar el sistema democrático, de hacer que la democracia no cometa abusos, de salvar a la democracia de sus propios excesos. En la tecnocracia neoliberal el esquema justificatorio es muy distinto. Lo que se está diciendo es que hay que limitar la democracia no para mejorarla, sino para permitir que el orden económico funcione de una determinada manera. Y por eso la tecnocracia económica yo creo que es una carga de profundidad sobre el sistema democrático, porque lo que se está diciendo es que la democracia tiene que estar subordinada a unos ideales superiores, que son los de los mercados libres. Ahí no estamos diciendo que haya que proteger a la democracia o reforzar la democracia a través de la delegación. Lo que estamos diciendo es que hay que debilitar la democracia, hay que vaciarla de contenido para que los mercados no puedan ser nunca interferidos por decisiones políticamente arbitrarias. No sé si me explico con esta forma distinta de justificar. Entonces, yo tengo mis reservas con respecto a la existencia de tribunales constitucionales, pero eso es irrelevante ahora mismo. Lo que me importa destacar es que la justificación del sistema judicial es en beneficio de la propia democracia, lo creamos así o no, pero eso es como explícitamente se formula, mientras que la tecnocracia liberal lo que dice es que hay que delegar decisiones fuera del sistema democrático para impedir que la democracia haga ciertas cosas que son malas para el sistema económico, no para la democracia o para el sistema político. Bueno, yo una de las preguntas que quería hacerte, si podemos reconocer, yo creo, estoy de acuerdo contigo en que, si te he entendido bien, o sea, siempre que hay cierta pretensión de un conocimiento de una problemática social y unos expertos que pueden lidiar con ello, ¿no? Puede surgir una tecnocracia. En ese sentido, es decir, la tecnocracia no va vinculada a ninguna teoría, o sea, a ninguna concepción científica particular, ¿no? O sea, podemos tener, pues efectivamente, como el caso soviético me parece muy significativo, es decir, que podemos tener tecnocracias no neoliberales. Quería preguntarte si entonces la crisis de los elementos tecnocráticos en los sistemas políticos occidentales no tienen que ver precisamente con problemas estrictamente teóricos. Quiero decir que tenemos una tecnocracia a lo mejor basada en las teorías científicas equivocadas y que gran parte de su deslegitimación a lo mejor tiene que ver con eso, con que se ha perdido, o sea, el público tiene sensación de que se ha perdido soberanía y que sin embargo pues la gestión de los asuntos públicos pues que no ha mejorado significativamente. Y creo que algo que podría corroborar esta hipótesis es que existen otros regímenes con regímenes autoritarios, de hecho con componentes tecnocráticos muy fuertes. Estoy pensando en el caso de China, el caso de Singapur, etcétera, ¿no? Que han tenido resultados macroeconómicos bastante satisfactorios y que parece que no son muy contestados por parte de la población. Entonces, por hacer un poco de abogado del diablo también en parte, ¿no? Alguien podría pensar que el problema no es la tecnocracia, sino el tipo de saber sobre el que está basada esa tecnocracia. Sí. Yo no he hecho un análisis valorativo de la tecnocracia porque no llega en ningún momento a afirmar que la tecnocracia sea mala en general o que sea perjudicial.
mi afirmación ha sido más modesta. Mi afirmación ha sido que se ha producido una expansión del elemento tecnocrático en las democracias representativas, que esa expansión ha producido un vaciamiento del principio de soberanía y de la existencia de demos a escala nacional, y que eso ha producido un malestar o una añoranza por formas perdidas de soberanía que dan lugar al populismo. Eso es más o menos lo que he dicho, y entonces añadiendo que la tecnocracia entra en conflicto con la visión agregativa o colectiva de la democracia, pero no con la visión individual. Ahora lo que tú planteas es una cosa de mayor alcance, que es qué sucede si la tecnocracia funciona bien, es decir, si incluso la tecnocracia puede funcionar bien con asentimiento popular, con consentimiento popular, es decir, la gente podría renunciar a tomar decisiones democráticamente y a delegar en expertos, ¿no? Y es muy curioso el caso que tú mencionabas de Singapur y China. Hay un autor controvertido que es Daniel Bell, que no tiene nada que ver con el Daniel Bell antiguo, el sociólogo sobre la sociedad postindustrial, que es, creo yo, el único autor que existe ahora mismo en Occidente que abiertamente escriba libros contra la democracia, diciendo que la democracia es un sistema podrido en el que se pervierte el ejercicio de la representación, los representantes están siempre al servicio de los poderosos, que eso genera una insatisfacción enorme en la población, que se traduce en tasas crecientes de abstención, en desconfianza hacia los políticos, etcétera, etcétera, y que si queremos resolver la podredumbre política de los sistemas occidentales, lo que tenemos que hacer es mirar sobre todo a Singapur y en menor medida a China. Entonces la tecnocracia asiática, vamos a llamarla así en términos generales, según Daniel Bell, es distinta de la tecnocracia occidental porque lo que hace es desde el comienzo seleccionar a las élites ya en la escuela, mezclando dos cosas que no se hacen en la tecnocracia occidental. Por un lado, una fuerte instrucción en conocimiento científico, pero por otro lado un conocimiento muy detallado de cómo está articulada la vida social. De manera que cuando el tecnócrata se haga mayor de edad y acceda a puestos de responsabilidad, no solo conocerá la teoría económica, sino también conocerá la sociedad en la que vive y conseguirá una síntesis entre el modo de hacer las cosas propio de su sociedad y el modo científico de resolver los problemas, y eso, a su juicio, sería la clave del éxito del modelo de Singapur. Es una especie de tecnocracia humana, o tecnocracia con rostro humano, porque es sensible a las condiciones locales. Y eso sería la causa del éxito de Singapur. En China, Daniel Bell reconoce que hay problemas serios con la corrupción, es decir, que la tecnocracia no ha conseguido, el sistema tecnocrático chino no ha conseguido acabar con focos importantes de corrupción, y eso podría comprometer el desarrollo político de China en el futuro. Y por lo tanto, lo que él recomienda no es que China se democratice, sino que China se ajuste mejor al modelo de Singapur. Si el modelo de Singapur, que es para una ciudad-estado como Singapur, se puede generalizar para una sociedad de más de 1.000 millones de individuos, es algo dudoso. Pero bueno, ahí está el debate que ha planteado Daniel Bell, que yo creo que es extremadamente provocativo. Sin embargo, el caso quizá más interesante de confrontación entre tecnocracia basada en conocimiento adecuado y tecnocracia basada en conocimiento, vamos a decir así, más ideológico, entre la tecnocracia que llamaba aquí tecnocracia neoliberal, sería el asunto del medio ambiente. Porque en el asunto del medio ambiente, la tecnocracia no se basa en una ideología económica como es en el neoliberalismo. La tecnocracia aquí se basa sobre un conocimiento más duro, más exacto, más riguroso, que procede de las ciencias naturales, es decir, procede de la biología, de la geología, etcétera, ¿no? Entonces, si los biólogos o los climatólogos o los geólogos tienen soluciones exactas, o vamos a decir, soluciones no exactas, soluciones eficaces para resolver el problema del medio ambiente, y el problema del medio ambiente es una amenaza existencial a la supervivencia del género humano, ¿por qué vamos a tener que permitir que este problema no se solucione de una vez como debe hacerse? Es decir, delegando enteramente a un comité de científicos que tomen las decisiones, por dolorosas que sean, necesarias para que el planeta nos permita sobrevivir. Y dentro del debate medioambiental hay una corriente muy fuerte que argumenta a favor de esto, es decir, que solo los científicos nos pueden sacar del agujero. Entonces, yo en esto soy agnóstico porque no conozco, no tengo conocimiento suficiente sobre la validez de las teorías de los científicos naturales, pero si la pregunta
desde el punto de vista político o filosófico sería, si tuviéramos la garantía de que los científicos tienen la solución al problema medioambiental, deberíamos sacrificar la democracia para resolver el problema medioambiental, teniendo en cuenta que es el problema más grave con el que se enfrenta la humanidad en los próximos 50 años. Si uno cree verdaderamente que tiene la solución, podemos poner esa solución, podemos poner en riesgo esa solución por mantener un sistema democrático o no. Es decir, ¿nuestro compromiso con la democracia es intrínseco o es instrumental? Si pensamos que es más importante el medio ambiente que la democracia, entonces quiere decir que tenemos la obligación de realizar cambios políticos que permitan a los científicos tomar las decisiones necesarias. Si pensamos que la democracia, a pesar de todo, merece nuestro compromiso incondicional, entonces hay que buscar otra solución, que no sea a través de la tecnocracia científica. Yo no tengo una opinión formada sobre esta cuestión, pero creo que probablemente sea el mayor dilema para la democracia en los próximos años. Sí, bueno, muchas gracias por la conferencia, creo que ha sido muy rigurosa y excelente. Yo, a lo mejor un poco de ingenuo, voy a un tema que no es esencial, pero sí que me parece que es un poco el punto de partida sobre el que se legitima la tecnocracia para revertir un poco o evitar un poco las capacidades de la democracia, y es la analogía con el médico. Es que me parece tremendamente capciosa y no justificada, excepto por el hecho de que de hecho se utiliza. Pero más allá de eso, incluso en el propio ejemplo de Ipsen, parece claro que si en la decisión que toma el pueblo efectivamente va en contra de la verdad, pero una verdad que tiene que ver con las leyes naturales, es decir, que el agua está contaminada, es una cuestión que se puede evidenciar a nivel de partículas, molecular, y sin embargo el pueblo toma la decisión democráticamente para seguir enriqueciéndose. Entonces precisamente juega a favor del enriquecimiento del pueblo. Entonces no se me ocurre de qué manera se puede vincular, es verdad que yo no conozco en profundidad las teorías económicas, pero me parece muy difícil, siendo honestos, considerar que la economía es la medicina a nivel social o a nivel colectivo. Precisamente al hilo de lo que estabas mencionando, creo que es mucho más claro que si podemos vincular la medicina con la acción social puramente, la ecología es un ejemplo muchísimo más certero, porque efectivamente puede basarse en datos que tienen mucho más que ver con una evidencia que no está ideologizada en ningún sentido, sino de la que se puede hablar en términos de leyes de la física prácticamente. Precisamente creo que, por ejemplo, la epidemiología o la salud pública, cuando utiliza evidencias de tipo evidencias que no están basadas en experimentación, es decir, exclusivamente, imaginemos que solo sabemos que hay gente que fuma y gente que tiene cáncer de pulmón, y estos dos datos están correlacionados, pero no hay ningún estudio científico que muestre cómo fumar genera la enfermedad. Quiero decir, no hay ningún experimento hecho al respecto. Pues cuando la epidemiología se enfrenta a casos como estos, es muy poco común que se introduzcan, creo que es poco común que se introduzcan medidas para solucionar el problema antes de haber encontrado un experimento certero que lo demuestre. Y los propios epidemiólogos son muy escépticos cuando toman la evidencia sin haber hecho experimentos científicos. Entonces esto creo que es precisamente lo que la economía tiene problemas para hacer de forma, digamos, certera y absoluta, sin que haya ideología detrás. Pues por eso creo que el ejemplo puede no ser tan bueno. No sé. O sea, eso creo que debería justificarse bastante más, puesto que parece que está un poco en la base de la legitimación de esta propuesta. Sí, a mí no me tienes que convencer, porque yo no sé si hay algún economista en la sala, pero yo he tenido muchas experiencias por mis colegas economistas con los que me relaciono bastante, en los que te hablan con la misma certidumbre con la que te puede hablar un médico. Y es más, yo me recuerdo una discusión acalorada con un economista diciéndome: es que la realidad es esto, es el modelo que yo tengo en la pizarra. La realidad empírica es una mera aproximación llena de ruido al modelo, pero la realidad es esto. No, pero en el tema digamos, de la economía hay muchos economistas, hay muchos médicos, siguiendo el ejemplo, y hay muchas recetas. De hecho, estamos escuchando constantemente el tema de la receta. Esta receta para esto, receta para esto. Con lo cual hay muchas escuelas distintas, muchas recetas distintas para cada problema económico, ¿vale? O sea que no hay una, digamos,
no es lo mismo, o sea, no hay un solo cuerpo económico. Efectivamente, es que creo que a nivel médico los propios médicos son mucho más agnósticos con respecto a la capacidad de su propia ciencia. Pasa igual, en salud pública, por ejemplo, no se interviene a no ser que haya pruebas, o a no ser que sean los extremos, es muy raro que se intervenga sin pruebas empíricas experimentales. Es muy difícil que se introduzca una medida de forma definitiva porque ellos mismos dudan muchísimo de que la correlación que han encontrado tenga algún sentido mientras no haya experimentación. Es una ciencia social, la economía, bueno, ni siquiera se puede llamar ciencia, pero digamos que los experimentos son muy complejos, porque las variables que influyen son infinitas, entonces es mucho más complicado. Bueno, no es mucho más complicado, pero sí es muy difícil de llevar a cabo experimentos controlados. Vamos a ver si hay más preguntas. Sí. Hay una exposición ahora ahí en el canal de los nazis y allí sale un médico que experimentaba con las personas, no sé si lo conocéis, es famoso. Entonces, un médico que hiciera eso mismo en esta época, pues sería condenado. Sin embargo, los economistas pueden tomar medidas, hacer experimentos, porque no saben exactamente el resultado. Entonces, si ese experimento causa mal a las personas, debería ser condenado. Entonces, si la otra vertiente es que no sea una ciencia, si no es una ciencia la economía, pues sería como una bola de cristal. Sería mejor comprarle uno de 106 y que se pusieran allí los economistas y jugaran con eso, igual se enriquecían, pero no llevarlo a mandar sobre las personas, que es como está ahora funcionando. Bueno, aquí hay dos problemas que están conectados a las dos intervenciones anteriores. Por un lado, es verdad que la economía como ciencia social es una ciencia plural y hay diversas corrientes y hay polémicas muy vivas en el seno de la economía, por supuesto. Sobre esto no hay ninguna duda. Y yo creo que el libro reciente de Dani Rodrik, que se llama, no recuerdo bien, se llama algo así como Una ciencia, muchas recetas, lo que viene es analizar precisamente cómo con unos presupuestos teóricos comunes se pueden llegar a recetas muy distintas de aplicación política, ¿no? Entonces, esto es indudable que el saber económico no es un saber monolítico, no es un saber homogéneo. Pero a la vez, desde un punto de vista institucional, hay que reconocer que los economistas que tienen capacidad de influencia en las sociedades occidentales tienen una propensión muy fuerte, muy clara a situarse en ciertas posiciones dentro de la controversia interna que hay en la economía. Entonces, aun habiendo una riqueza importante de posiciones en el seno de la profesión económica, aquellos economistas que tienen mayor capacidad de influencia y mayor capacidad de decisión política son justamente aquellos que comparten esta idea de primar por encima de todo la protección de los mercados abiertos y competitivos. Que esto anteriormente no era así, es decir, hasta los años 60 la hegemonía estaba claramente en manos de los economistas keynesianos. Y había también economistas que se oponían al keynesianismo, pero estaban en posiciones marginales. El propio Hayek era un economista marginal en los años 60. Y Hayek recupera capacidad de influencia cuando recibe el premio Nobel en el año 74 y sus tesis comienzan de nuevo a tener una cierta recepción en el mundo occidental en el contexto de la crisis del keynesianismo. Entonces, la economía no está condenada a defender el neoliberalismo bebe de la economía y se da la circunstancia de que la mayor parte de los economistas con poder de influencia son economistas neoliberales. Es decir, aquellos economistas heterodoxos o marginales que no están en ese consenso normalmente no acceden a las posiciones de poder que podrían permitirles poner en práctica sus teorías. Ya, usted decía, claro, antes que el problema de los economistas es la responsabilidad que adquieren cuando toman decisiones y las decisiones no salen como ellos esperan. Pero este es un problema endiabladamente complejo desde el punto de vista epistemológico, porque la respuesta normal de los economistas es que nunca se ha aplicado la dosis suficiente de su teoría. Entonces, la política económica no ha funcionado como cabía suponer porque no se ha llevado hasta sus últimas consecuencias. Si se hubiera llevado hasta sus últimas consecuencias, entonces habríamos visto de verdad el éxito. ¿Qué es lo que sucede? Que siempre se interponen obstáculos en el camino del economista, surgen resistencias sociales,
aparecen sindicatos, aparecen movimientos sociales, aparecen otros gobiernos que dan la lata, y al final la receta económica nunca se puede llevar hasta sus últimas consecuencias, y como no se puede llevar hasta sus últimas consecuencias, no podemos verificar si el fracaso se debe a que la idea estaba mal planteada o a que la idea no se ha ejecutado con todo el rigor necesario. Ese es un problema que está presente no solo en la economía, está presente en todas las ciencias sociales, pero en la medida en que quizá la economía sea la ciencia social más aplicada de todas, es más grave en economía que en otros saberes de las ciencias sociales. Vamos a empezar, por favor. Ya vamos muy pasados de tiempo, así que las dos últimas... Si no da tiempo, no... ¿Da tiempo a hacer una pregunta o no? Bueno, si son, sí. Pero eso, por favor, dos preguntas, las últimas, muy breves, con respuestas breves, por favor. Vale, pues muchas gracias, Ignacio, por tu charla. Este conflicto que planteas entre democracia y tecnocracia es muy antiguo. Hay una parte muy bonita en el Protágoras de Platón en el que se plantea justamente este problema. Cuando dice Protágoras, habla de que cuando alguien tiene una enfermedad va al experto, que es el médico, o cuando hay que hacer un puente pues van al ingeniero para que construya, pero que cuando se trata de debatir qué es lo justo o lo injusto en una ciudad no hay ningún experto, y es una defensa, digamos, de la democracia que Platón pone en boca de su enemigo. Y bueno, yo te quería preguntar sobre, al hilo de esto que estamos hablando sobre la economía, que está claro que parte de su potencia, digamos, tecnocrática reside en su supuesta legitimidad teórica, en la idea de que es la ciencia social que más ha intentado asimilarse a una ciencia natural, que tiene un premio Nobel, entre comillas, porque realmente no es Nobel, ¿no? Y que pretende, digamos, tener predicciones bastante fiables sobre lo que va a ocurrir basándose en ciertos modelos, ¿no? Entonces yo lo que te quería preguntar es, ¿en qué medida esa confianza epistemológica en la economía se ha puesto en duda después de la crisis del 2008, que ha mostrado cómo, digamos, esa supuesta, digamos, carácter casi científico y axiomático de la economía no era tal, y por lo que estamos hablando de que hay distintas escuelas, ¿no? Como ciertas escuelas habían sido silenciadas y en los puestos de poder solo había ciertos economistas del rango neoliberal. Entonces yo lo que te quería preguntar es si crees que, digamos, después de la crisis del 2008, ya han pasado 10 años, ese poder institucional de los economistas sigue manteniéndose o se ha puesto en duda. Bueno, es una cuestión muy interesante. Yo no tengo una respuesta completa sobre este asunto. En principio, todo indicaría que la profesión de economista, y más en concreto las doctrinas neoliberales de regulación completa de los mercados financieros, deberían haberse puesto en cuestión. Y hubo un momento, hacia el año 2009-2010, en que parecía que eso iba a suceder, ¿no? Es cuando Sarkozy dice que hay que refundar el capitalismo, y los economistas keynesianos vuelven con orgullo a la palestra de decir, ahora nos tienen que hacer caso. Han saltado por los aires todas las reglas de disciplina fiscal que había impuesto la economía monetarista o la economía neoliberal, y sin embargo a partir del 2010 se produce un cierre y eso queda cortocircuitado, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Hay algunos libros ya escritos sobre eso. Hay un libro de Colin Crouch escrito sobre eso, que yo creo que no es muy bueno, de cómo el neoliberalismo se salvó a sí mismo, pero hay un libro mucho más profundo de Philip Mirowski, que es uno de los grandes teóricos sobre el liberalismo, sobre el neoliberalismo y sobre la ciencia económica, que yo tengo leído la mitad y por lo tanto no puedo resumirlo enteramente. Voy por la mitad del libro, es un libro muy denso. La tesis de Mirowski, que es un tipo muy sutil, viene a explicar esta especie de falta de sensibilidad de la profesión económica a los hechos por lo que llama everyday neoliberalism, o neoliberalismo cotidiano, o como queramos traducirlo, ¿no? Según el cual el problema del neoliberalismo ya no está en la profesión económica, sino que ha penetrado en el tejido social y la gente incorpora en sus decisiones y en sus interpretaciones diarias de la vida social los esquemas y los supuestos del neoliberalismo. Si eso fuera así, lo que estaría diciendo Mirowski es que aunque hay elementos objetivos para cuestionar algunos de los consensos neoliberales, su penetración en la vida social es tan intensa que no hay receptividad en la opinión pública para un cuestionamiento generalizado de las políticas económicas. Estoy por la mitad del libro y no puedo decir cómo va a desarrollar el argumento hasta el final. Yo personalmente no tengo una respuesta al respecto. Lo único que puedo mencionar son los dos libros que se han escrito sobre esta cuestión, el de Colin Crouch
que es más superficial, el de Mirovsky, que creo que es un libro importante. Bueno, vamos con la última pregunta. De forma absolutamente fugaz. Muy breve, por favor, pregunta breve y respuesta breve. Vale, de acuerdo. Bueno, vale, mi duda es sobre hasta qué punto realmente el teorema de Arrow pone en cuestión la democracia. La cuestión es que, aunque pueda uno aceptar que el teorema es correcto y que no existe sistema de agregación de preferencias que pueda evitar que se dé este tipo de problemas, en primer lugar, de acuerdo, pero no tiene por qué darse. Es decir, hay muchos casos en los cuales la ordenación de preferencias es coherente y en estos casos no pasa nada. Y en segundo lugar, también se puede argumentar que incluso en esos casos en los que ocurra, ahora que ya sabemos que existe este problema, gracias a Kenneth Arrow, puede haber maneras en las que igualmente el electorado pueda justificar democráticamente, de alguna manera, digamos, indirecta, de tomar la decisión, pues justificar a un comité de expertos para que tome la decisión correcta, lo que sea. Es decir, muchas veces me da la impresión de que la idea de que el teorema de Arrow es algo así como un defeater, ¿no? Una cosa que contradice completamente la posibilidad misma del sistema democrático, es completamente ideológica. Pues me alegro mucho que surja esta pregunta, porque pienso exactamente igual. Entonces, por una cuestión de tiempo, yo me he limitado aquí a mencionar las críticas que utiliza el neoliberalismo para deslegitimar la democracia, y el teorema de Arrow es uno de los caballos de batalla. Esto hizo que William Riker escribiera un libro muy polémico en los años 80 que se llama Liberalismo contra el populismo, en el que utiliza el teorema de Arrow como ariete para decir que cualquier interpretación russoniana de la democracia está condenada. Afortunadamente, en el año 2004 se publicó un libro grueso, una tesis doctoral importantísima de Jerry Mackey, que se llama Democracy Defended, en el que todo el libro se destina justamente a hacer lo que tú acabas de mencionar, a decir que el teorema de Arrow no tiene consecuencias prácticas para la democracia, que es un resultado teóricamente interesante, pero que no tiene consecuencias prácticas. Lo que hace Mackey en el libro es, primero, utilizar cálculo de probabilidades para estimar cuál puede ser la frecuencia de ciclos de Condorcet en las democracias, y le salen unas cantidades ridículamente bajas, es decir, salen porcentajes por debajo del 5%. Pero una vez hecho eso, lo que hace es examinar todos los ejemplos que se han proporcionado en las ciencias sociales de ciclos de Condorcet en la democracia real, en la política real, y desmontar uno detrás de otro, diciendo que ninguno de ellos cumple las condiciones de un ciclo de Condorcet. Hasta el punto que termina el libro argumentando que no hay ni un solo ejemplo de ciclo de Condorcet en la política real. Lo puede haber a escala de comunidad de vecinos, o a escala de un colegio, que es donde se reúnen los profesores, o de una junta de facultad, una cosa así. Pero en la política democrática real no hay un solo ejemplo de ciclo de Condorcet. Una forma de interpretar el teorema de Arrow, desactivando la crítica democrática que algunos autores le atribuyen, es a establecer una analogía con el teorema de Gödel, y ya yo no soy experto en esto, son cosas que estudié hace muchos años en esta misma casa, pero el teorema de Gödel lo que demuestra es que un sistema lógico puede contener proposiciones que no son demostrables dentro de ese mismo sistema lógico, pero no impide por ello que el sistema lógico funcione. Tú puedes seguir utilizando la aritmética perfectamente, a pesar de que sepas que hay algunas proposiciones muy extrañas que son proposiciones indemostrables, que son proposiciones que tienen una condición autorreferente, ¿no? Que es la proposición G del teorema de Gödel. Bien, pues en el caso del teorema de Arrow es un teorema de imposibilidad, lo que dice es simplemente que no puede haber una función de elección social que cumpla ciertos requisitos, pero eso no nos impide seguir tomando decisiones colectivas que se puedan interpretar como autogobierno. Lo único que tenemos que decir, lo único que tenemos que añadir como un matiz es que el autogobierno es la toma de decisiones colectivas a partir de las preferencias individuales, dado un cierto procedimiento de toma de decisión. Basta que añadamos esa cláusula para desactivar las peores consecuencias que se atribuyen al teorema de Arrow con relación a la democracia representativa. Esto habría que desarrollarlo y necesitaríamos un tiempo largo para ir paso a paso en el desarrollo de este argumento, pero básicamente estoy de acuerdo con que se juega con el teorema de Arrow de manera completamente abusiva en las discusiones de teoría política. De la misma manera que también se ha jugado de forma muy abusiva el teorema de Gödel para demostrar cosas que no tienen nada que ver con un teorema como la libertad individual o cosas por el estilo, ¿no? Muy bien, pues con esto damos por concluida. Muchas gracias. Vamos a hacer 5 minutos de descanso y continuamos con las demás ponencias.